Bien, buenas tardes. Ya la hermana hizo una oración, pero vamos a hacer un breve momento de silencio y una brevita oración también para disponernos. Vamos a guardar un momento de silencio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les mencionaba la hermana, me pidió una charla con la tónica de agradecimiento. Primero, se juntan varias cosas, ¿verdad? Pero primero el aniversario que están viviendo. ¿Cuántos años son? 45. 45, imagínense, no había nacido yo. Entonces, yo tengo 41, acabo de cumplir 41. O sea, ustedes ya existían aquí como ministerio antes de que yo naciera. Entonces, primero, muchas felicidades por el aniversario. Lo segundo, pues estamos ya cerca de la fiesta que personalmente, de todas las que tiene este país, es a mí la personal que más me gusta, que es Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y pues además estamos en el domingo, que después de la charla van a tener la celebración de la Eucaristía, y seguramente ustedes saben lo que significa Eucaristía, ¿no? Acción de gracias. Entonces, por todos lados está aquí la cuestión de la acción de gracias y del agradecimiento. Yo personalmente, cuando me pidió esto la hermana hace algunas semanas atrás, pensé pues evidentemente en uno de los textos, o quizá el texto más representativo del Evangelio sobre el agradecimiento. Que hasta me gustaría ver si alguien le atina. Si ustedes eligieran un texto del agradecimiento donde se enseñe muy en especial el ser agradecidos del Evangelio, ¿se les viene algún texto? Los leprosos. Muy bien, a la primera le atinó, ya, a la primera. Lo de los leprosos, ¿verdad? Que vinieron varios y solamente uno terminó siendo agradecido con el Señor. Entonces, y lo iba preparando la temática en base a ese texto bíblico, pero es ahí donde uno ve que la palabra de Dios no es como un libro de lectura espiritual que tienen aquí muchos, que son muy buenos, pero es palabra muerta, en el sentido de que no tiene este ser de palabra de Dios, ¿verdad? Nos ayuda a acercarnos a la palabra de Dios, cualquier de un santo y todo esto, pero la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Dice la misma escritura, es capaz de entrar hasta lo más profundo, ¿verdad? Entonces, y al estar leyendo, de pura curiosidad, dije, a ver, antes de la parábola, esta no es parábola, fue un hecho real histórico, que el Señor tuvo con los leprosos, ¿qué hay antes? Estamos hablando del capítulo 17 de San Lucas, y lo de los leprosos está, ahorita les digo, del versículo 11 en adelante. Entonces dije, ¿qué son los 10 versículos antes a esto? Y me encontré otras lecciones que explícitamente no está el agradecimiento, pero vaya que nos pueden ayudar a ser agradecidos, ¿no? Y a profundizar sobre esto. Entonces voy a comenzar básicamente desde el versículo 1 del capítulo 17 de San Lucas, y les voy a dar así algunas frasecitas para los que tienen que escribir, que les sirva como una síntesis, un resumen, porque después yo voy a explicar mucho y a veces yo cantinfleo, entonces medio si se pierden, a lo menos que se queden con una frase y una enseñanza concreta. La primera enseñanza sería así respecto al agradecimiento. El católico
ingrato escandaliza a los no creyentes y a los pequeños en la fe. Repito, el católico ingrato escandaliza a los no creyentes y pequeños en la fe. ¿Y qué dice el Evangelio de San Lucas en el versículo 1? Dice, dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos. Es imposible que no haya escándalos. Voy a hacer un paréntesis, no es el tema, ¿verdad? Pero nomás para, por aquellos que se escandalizan de cualquier cosa que haya dentro o fuera de la iglesia, como que quisieran vivir en una cuestión perfecta, sería lo mejor, ¿va? Pero si ya nos lo está diciendo el Señor, no es para que los justifiquemos los escándalos. Ahorita vamos a escuchar lo que dice el Señor. Pero para ser realistas. Fíjate lo que dice el Señor aquí. Dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos. Es que no debería haber escándalos. No debería. Pero ya el Señor dice, no es que se acostumbren a los escándalos, pero acepten la realidad como tal. Dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos. Pero, entonces ahí ya viene la aclaración. Ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Ustedes son servidores y realmente hay una gran responsabilidad cuando uno sirve en las cuestiones del Señor, porque evidentemente uno es un tipo de referencia. Hay que enseñarle a la gente, repito, de que escándalo siempre habrá, de que maduren la fe, en el sentido de que, imagínate, si alguien se acerca a la iglesia esperando que todo el mundo sea perfecto, pues va a ser el primero que se va a ir de la iglesia. Entonces, hay que ayudarles a madurar, pero eso no nos quita la responsabilidad de que si tenemos un tipo de cargo, sea servidor, sea la hermana, lo que sea, los ojos de la gente, sobre todo no creyente y de los que apenas están empezando, nos están mirando. Y evidentemente podemos escandalizar de muchas formas. Pero repito nuevamente la primera enseñanza. El católico ingrato escandaliza a los no creyentes y pequeños en la fe. Qué importante poder revisar esto, porque parecería que es no, yo solamente voy a escandalizar si abuso de alguna persona. No, no, no. O sea, ponte en los zapatos de un no creyente o de alguien que va apenas iniciando en la fe, que te vea que estás activo en el ministerio, en la iglesia, que eres servidor, y que pides, no sé, recoger las sillas y al final ni siquiera das las gracias. Que vas y te sirves cuando hay de comer y todo eso y ni siquiera agradeces el plato de comida. O sea, uno pudiera decir, ay, o sea, no es una cosa que va a escandalizar. No, creas que no. Sobre todo para el no creyente y para los más pequeñitos, en la fe, claro que notan la parte de si tú no eres una persona agradecida. Entonces esa primera enseñanza nada más son los dos primeros versículos, ¿no? Segunda enseñanza sobre el agradecimiento. Se agradece la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Se agradece la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Y dice el Evangelio de San Lucas ya en el versículo 3. Anden pues con cuidado. No, perdón, el anden pues con cuidado va conectado con lo anterior. Dice, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Evidentemente no hace sentido de que si tú te consideras pecador, sobre todo es más marcante cuando hay un proceso de conversión en donde te estabas bastante alejado del Señor y todo esto, pero a mí me está preocupando que, sobre todo en redes sociales y todo eso, que a veces hay ciertas personas que entran en un proceso de conversión e inclusive pronto se ponen a evangelizar y todo esto, y lo que primero hacen es terminar, pues ahora sí como mandando a todo el mundo al infierno, dando bibliazos, y tú dices, o sea, si ya se te olvidó de dónde vienes. O sea,
¿yo cómo puedo probar que estoy agradecido por tanto como Dios me ha perdonado si yo estoy teniendo una actividad intransigente con el pecador que todavía no da el paso que yo di? ¿Eso es aplaudirle el pecado? No, no, el Señor dice aquí, si tu hermano peca, repréndelo. Evidentemente ya hay otros textos, siempre nos invitan a reprender primeramente con mucho tacto, con mucha caridad, etc. Y si se arrepiente, perdónalo. Y no solamente se queda ahí, el Señor dice, y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. ¿Por qué? Porque yo no sé, ¿quién solamente ha ido al confesionario 7 veces? ¿Verdad? O sea, nos ha perdonado más de 7 veces el Señor, ¿no? Entonces, segunda enseñanza, se agradece la misericordia de Dios, no solamente diciendo gracias Señor porque me has tenido mucha paciencia, porque me has perdonado mis pecados, todo eso, no, se agradece la misericordia de Dios tú siendo misericordioso. No hay otra forma de poder agradecer la misericordia de Dios que te ha tenido paciencia, que te ha esperado tantos años. Fíjense, cuando llegué, la hermana tenía un audio de un texto del santo cura de Ars, que hablaba muy fuerte y mucha gente se justifica. Pero ahí está el santo cura de Ars, te mandaba a todo el mundo al infierno y hablaba súper fuerte y todo eso. Pero, no se quedaba en palabritas. Ese hombre, las horas que pasó en el confesionario. Hoy tenemos mucha gente que manda a todo el mundo al infierno y no se compromete con esa persona. Es pura palabrería. Al santo cura de Ars te podía hablar bien fuerte sobre el infierno y todo eso, pero lo tenías horas y horas y horas en el confesionario. Además, era muy congruente, por ejemplo, con la vida de austeridad y de pobreza. Le decía a la hermana que él hasta nomás tenía un catrecito y el demonio hasta se lo quemó, ¿no? O sea, ni catrecito le dejó al pobre santo cura de Ars. Entonces, si vamos a tener una actitud verdaderamente fuerte en la predicación, que se puede tener como tal, más nos vale que nos revisemos. O les pongo otro ejemplo. Mucha gente ahorita, para justificar el ser sumamente agresivo con el pecador, con los no creyentes, con los que no son católicos, con todo eso, dicen, pues San Juan Bautista predicaba súper fuerte. ¿No le cantó sus verdades a Herodes y todo eso? Claro, pero le digo, ¿te vas a poner en los zapatos de San Juan Bautista? Quiero verte igual de pobre como San Juan Bautista, que vivía en el desierto, que comía solamente como saltamontes y todo eso y miel, que vestía solamente de camello. Es decir, la predicación de él venía de una congruencia en la simplicidad de vida, precisamente quizá por eso la vivió, porque le podía decir a Herodes, tú no me mantienes. Yo vivo despojado no solamente de la opinión de los demás, sino materialmente. Puedo hablar fuertemente, ¿por qué? Porque doy testimonio con mi propia vida, de que no ando con dobleces. Entonces, muchas veces uno se las puede dar de corregidor de todo, de medio mundo y todo eso, y sobre todo eso con los que yo considero más pecadores. Y digo que yo considero porque también tendremos que ver un panorama. A mí una vez, ya no me acuerdo si tenía como 30 años o 25, por ahí unas cosas así, una vez una señora se me acercó y me dijo, oiga, usted es más maduro que los de su edad de 30 años. Yo no me tragué el piropo, ¿por qué? Habrá que ver los otros 30 que ya he conocido si han recibido tanto como yo he recibido. Porque dice el Evangelio que a cada quien se le juzgará según ha recibido. Yo no me puedo alzar el cuello por decir soy más maduro que, bueno, ahorita tengo 41, que muchos de 41 años que son mucho más inmaduros que yo. Espérate. Yo sería muy tonto en caer en esa actitud. ¿Por qué? Habrá que ver que si esos de 41 han recibido tanto como yo he recibido. Ahora, si yo más bien me comparo con lo que he recibido, yo sí les puedo decir, salgo debiendo. O como al revés también se dice, para la hora de compararte, no te compares con los que vienen abajo de ti. Compárate, por ejemplo, con los santos, a ver en qué quedamos.
Entonces, es muy fácil que cuando uno ha sido rescatado por el Señor, que ha recibido la misericordia de Dios, ser ingrato y no detectarlo. ¿Por qué? Porque dices, no, yo oro y le doy gracias al Señor que recibo misericordia, pero el Señor me dice, tu agradecimiento no lo quiero de palabritas, quiero que así como yo fui paciente contigo, así lo seas con estos hermanos que van más abajo. Así como yo te tuve tolerancia, paciencia, etcétera, así ten esa misericordia para con estos hermanos. Entonces, nuevamente, segunda enseñanza, se agradece la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Hay otras formas de agradecerle que el Señor es misericordioso con uno, un montón. Pero la básica es que no puedes entender que el Señor te haya perdonado, que te haya dado, tenido paciencia. Porque estaba citando lo del cura de Ars por una cosa que decía el cura de Ars. No, perdón, ni era el cura de Ars, era San Alfonso María de Ligorio, en un tratado que se llama Tratado para Preparación para la Muerte. Él dice, ¿te has puesto a pensar cuán grande es la misericordia de Dios? Estoy parafraseando, ¿cuán grande es la misericordia de Dios? De que ahora tú ya lo conoces y estás cerca de Él. Pero ¿qué tal si te hubiera llegado la muerte un día antes de conocerlo? ¿Dónde quedarías? Entonces dice, fíjate cuánta paciencia Dios ha tenido. Hay algunos que duraron 30, 40 años lejos del Señor y todo eso. Una vez una señora se me acercó, eran un grupo de teenagers, de adolescentes, y entonces la señora se me acerca y me dice, oiga, ¿puedo hablar con usted? Y le dice a su niña, tú vete al carro, ahorita voy a hablar con el hermano, ahorita voy para allá. Y ahí va la muchachita, tenía unos 14, 15 años por ahí. Y me dice, oiga, ¿qué puedo hacer con mi hija? Yo mismo le digo, ¿de qué te sirve ir tanto a la iglesia? Ahí cuando yo escucho esa frasecita, a mí me revienta. Ahorita les explico por qué. Entonces ya le empecé a meter un poco de freno a la señora. Mire, el cuarto desorganizado, no me obedece, etcétera. Entonces yo le digo, a ver, primero, nunca más vuelva a mencionar esa frase. ¿De qué te sirve ir tanto a la iglesia? No le dije lo siguiente, pero yo nomás les pongo el caso. Cuando le decimos eso, ¿de qué te sirve tanto ir a la iglesia? Nuevamente estoy juzgando de acuerdo a que esa persona es más incongruente que yo. Pero, por ejemplo, si la meta fuera ser un tipo Padre Pío, ¿a cuántos de nosotros nos tendrían que decir de qué te sirve ir tanto a la iglesia? Es que dependiendo del foco donde lo pongas, la señora, mi hija todavía no es digna de estar a la iglesia. Espérate. Entonces yo lo que sí le dije a la señora, ¿y usted siempre ha sido acercada a la iglesia? No, creo que tenía como 30 años que no se acercaba. No, como a los 30 años me acerqué y todo eso. Le digo, ¿se ha dado cuenta que el Señor le esperó 30 años y usted lleva 15 y no aguanta a la niña? O sea, el Señor la ha aguantado 30 años de paciencia y a usted ni 15 años de la chiquita esta le puede aguantar. ¿Será que esta señora, cuando se convirtió a los 30 años, está verdaderamente agradecida con la paciencia que Dios le dio? Con la paciencia que Él le tuvo. No. Será nada más de boquita. Señor, qué bueno que te conocí, gracias por tener tanta paciencia, pero tú no la estás teniendo con tu hija. Y volvemos, paciencia no es justificar lo no justificable. El mismo Señor lo dice aquí. Si tu hermano peca, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Ahora mismo recuerdo, quizá muchos de ustedes ya la conocen, ella por orden de los obispos, ya paró de dar su testimonio. Pero yo la conocí, yo fui, probablemente, no sé si había sido el primero que la traje para acá a California hace muchos años a dar su testimonio. Gloria Polo, ¿hay alguien que no la conozca? Nada más levanta la mano. Ok, les digo rapidito, los que no la conocen, fue una mujer colombiana, es una colombiana, no se ha muerto, bueno, que yo sepa, que literalmente sí se murió,
porque le cayó un rayo. La quemó, hay un milagro tremendo, porque o sea, el Señor la sanó de muchas cuestiones físicas que eran imposibles, pero ella estaba un certificado totalmente, ella entró sin signos vitales al hospital, o sea, literalmente muerta. Entonces tuvo una experiencia de purgatorio, infierno, por ahí un poco, y bueno, el Señor le dio una segunda oportunidad. Anteriormente del rayo, una vida desastrosa, personal como en su matrimonio. Y cuando yo la invité acá a California, a un congreso, tenía poquitos días que había fallecido su esposo. Y contó ahí. Pueden ver su testimonio. El testimonio del congreso fue nada más 1 hora. Su testimonio es mucho más largo. Pero a diferencia de los demás testimonios, yo no he escuchado que haya contado esto porque tenía muy fresco lo de su esposo, que se había muerto. Estaba perfectamente su esposo, pero simplemente creo que fue un ataque al corazón mientras se bañaba y se murió, ¿no? Y entonces ella dice que cuando ella después se convirtió, después de todo esto, pues se quejaba mucho de su esposo, ¿eh? Dice, por esto, por el otro, de todo eso. Dice, yo iba al Santísimo y me quejaba con el Señor. Y una vez el Señor me habló al corazón y me dijo, Gloria, no vuelves aquí delante de mi presencia hasta que no le reconozcas algo bueno a tu esposo. Entonces ella dice, no, Señor, ¿cómo me pides eso? No vas a regresar aquí. No te quiero aquí delante de mí hasta que no vayas y le reconozcas algo bueno a tu esposo. Y dice, para acabarla, cuando llego estaba súper enojado y súper bravo. Y dice, a este qué bueno le voy a encontrar. Entonces dice, pero como ya estaba tan enamorada de mi Señor, dice, ese es el precio, yo no puedo regresar. Entonces dice que ve a su esposo y le dijo, pues lo único que se me ocurrió fue decirle, qué linda camisa rosada tienes, se te ve muy linda. Y dice, y increíble, mi esposo de enojado me dice, ¿en verdad le gusta? Dice, yo creía que me podía poner moñitos en los cabellos y usted ni se enteraba. Entonces dice, en ese momento el Señor me quita unas costras espirituales de mis ojos y empecé a ver que mi esposo, de estar fumando una cajetilla diaria, ya no estaba fumando absolutamente nada. De que si yo me podía ir a dar el testimonio a todas partes del mundo, él se quedaba como una gallinita con mis niños. ¿A qué voy? Con este ejemplo que le ponía de la mamá y la niña, seguramente la niña todavía no es lo suficientemente congruente y todo eso, pero si esa señora verdaderamente fuera agradecida, tendría más limpia la mirada y se lo aseguro que ella puede decir, esta niña que está yendo al grupo de jóvenes y todo eso, sí ha cambiado. No todo lo que yo quisiera, pero es que ese es el problema, que a veces nosotros exigimos una perfección, una santidad que no alcanzamos a ver, pero no es el problema tanto el otro, sino que mis ojos que están prejuzgados, mis ojos rígidos. O sea, dice ella, dice Gloria Polo, dice, y me dio vergüenza. ¿Por qué? Porque yo fui la que recibí el rayo y el milagro y todo esto, y en realidad había más cambio en él. Pero yo ya no la podía ver por estas costras espirituales. Yo ya sí me creía más que eucarística y toda la cosa, pero era incapaz de poder reconocer los puntos de conversión. Ya no, y si no los reconoces, mucho menos los vas a agradecer. Mucho menos los vas a agradecer. ¿Quién agradece los cambios y los esfuerzos que hace su esposo o su esposa en ser mejor persona, en hacer mejor las cosas? No, es que eso le toca. Dios mío. No entendiste la misericordia del Señor. Entonces eres un ingrato delante de los ojos del Señor. Entonces llevamos 2 enseñanzas. La primera es, a ver si alguien está anotando. ¿La primera cuál es? La primera frase que les dije. El católico ingrato escandaliza a los no creyentes y a los pequeños de fe. Exacto, el católico ingrato escandaliza a los no creyentes y a los pequeños en la fe. Segunda enseñanza. Se agradece la misericordia de Dios siendo misericordioso. Se agradece la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Tercera, el agradecimiento cristiano
es humilde. Y subrayo esto, agradecimiento cristiano, porque hoy está muy de moda el agradecimiento, ahorita les voy a explicar. Y no está mal, pero simplemente el agradecimiento cristiano supera cualquier tipo de agradecimiento, si me permiten el término, mundano, ¿verdad? Pero primero leo ya versículo 7 de este mismo capítulo del Evangelio de San Lucas, dice: ¿quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice, pasa al momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan, no somos siervos, no somos más que unos pobres siervos. A mí me gustó otra traducción que era la tradicional. No somos más que siervos inútiles. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces, esta tercera es el agradecimiento cristiano es humilde. Les decía porque, por ejemplo, hay agradecimientos inclusive por conveniencia. Por ejemplo, en el rubro del emprendimiento, de los negocios y todo eso, entre las estrategias, una de las primeras cosas que te dicen es, llévale el regalito al jefe o con quien va, con los inversores, dales, o sea, agradece esto, pero es pura estrategia de marketing, de publicidad como tal. Hay otro tipo de agradecimiento que es el que se está haciendo famoso, que es un agradecimiento en el ámbito como psicológico. Hoy se habla mucho y se invita mucho a la gente a llevar un diario de agradecimiento. ¿Por qué? Y entonces ya te dicen, está comprobado con varios estudios científicos que una persona agradecida se enferma menos porque esto. Y eso es cierto, ¿eh? Es cierto, una persona agradecida beneficia su salud psicológica y física como tal. Y hay estudios que se han hecho sobre esto. Entonces, no está mal, digo, para mí lo encuentro bien. De hecho, tenía una amiga, una modelo, una actriz que falleció, jovencita, que ella tenía esta cuestión de llevar un diario de agradecimiento, ¿va? Pero en este sentido como meramente psicológico, a veces le meten unas cuestiones media de New Age y de energías y todo ese tipo de cosas, pero hay que, dice San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Yo no puedo decir, esto no viene de los católicos y todo esto es malo, no, al contrario, pues será un hippie que hace yoga y sabe cuánta otra cosa, pero está siendo agradecido, eso le tengo que aprender. Yo no puedo decir que solamente lo bueno está aquí entre los católicos. ¿Por qué? Porque muchas veces posiblemente ni nosotros los católicos estamos siendo tan agradecidos como estos están haciendo tan agradecidos, ¿verdad? Entonces agarrar lo bueno. Pero ¿por qué digo que el agradecimiento cristiano es humilde y supera en esta cuestión? Porque les acabo de decir, muchas veces uno no es lo suficientemente agradecido, por ejemplo, con el esposo, la esposa, los hijos, con los cambios que han hecho y todo esto. Y eso está mal en cuanto que nosotros no somos agradecidos con los demás. Pero cuando es de regreso, que generalmente uno espera eso, el cristiano no es agradecido con la finalidad de beneficiarse o de tener un agradecimiento del lado contrario. Ya encuentra en haber servido su salario. Si me dan las gracias o no me dan las gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, dice aquí el texto de San Lucas, ¿quién de ustedes que tiene un siervo arando o pastoreando y cuando regresa del campo le dice, pasa el momento y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme y luego que yo haya comido y bebido comerás y beberás tú? ¿Acaso tienes que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? Aquí la cuestión es, ¿quiénes son los siervos? Porque alguien podría decir, bueno, el Señor está diciendo que un jefe podría tener esta actividad, pero delante de los ojos de Dios, todos somos siervos.
Todos somos siervos. El único jefe, o sea, el que no nos tendría que estar obligados a agradecernos ni nada por el estilo y tener esa iniciativa, ¿quién es? Dios. Es el único que tiene verdadera autoridad sobre todos. Tú, aunque eres jefe, delante de Dios, vas a tener que dar cuenta si tú no fuiste agradecido con tus empleados. ¿Por qué? Porque la autoridad de jefe te viene de la autoridad máxima que es Dios. La autoridad que tienen los padres también les viene de Dios. La autoridad que tienen los políticos también le viene. Toda persona que tenga una autoridad legítima tiene que dar cuentas a aquel que es la autoridad. Por eso siempre les recomiendo, haciendo un paréntesis, nunca usurpar autoridades. La hermana lo estaba diciendo muy bien, de estos críticos del Papa y todo esto. Pobres. Cuando ellos quieren usurpar la autoridad del Papa, cuando se mueran, van a tener que dar cuentas como si fueran papas, a ver qué van a hacer en ese momento. Si tú usurpas la autoridad de tu esposo, pues vas a tener que dar cuentas de esposo. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no sé cómo te vas a arreglar con el Señor en ese momento. Y viceversa. Pero ¿qué? Y cuando hay un abuso de autoridad, pues precisamente ellos tendrán que dar cuentas de eso. Pero tú no usurpes una autoridad que no te toca. A cada quien se nos va a pedir según se nos ha dado. Y todos tenemos ciertos niveles de autoridad. Hay que cuidar mucho, no usurpar autoridades que no nos tocan, porque si las usurpamos, vamos a tener que dar cuentas como si fuéramos eso. Y ahí nos vamos a tener con problemas con el Señor. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Quién es el dueño de todo esto? El Señor. Pero ojo, si aquí el Señor dice, ¿acaso tiene que dar las gracias al siervo, o sea, el jefe, porque hizo lo que le mandaron? Textualmente no. Pero repito, nadie es jefe en el sentido amplio de los unos a los otros. Toda esa autoridad viene por parte de Dios. Y Dios mismo, que tiene la autoridad, ¿qué hizo Jesús antes de la última cena con sus discípulos? Los pies, o sea, el jefe, y le dice, si yo siendo el maestro he lavado los pies. O sea, ahí ya nos fregó, porque si el único que ni siquiera nos tendría que dar las gracias, no solamente Dios es agradecimiento puro, sino que se rebaja a lavar los pies, no hay un solo pretexto para no ser agradecidos. No, es que es mi hijo y yo soy su padre. No, es que yo soy su jefe y es mi empleado. No, es que soy policía. No. Te fregaste. El único que puede reclamar autoridad para decir, tú me sirves y ni te esperes que te dé las gracias, ni que te exalte, ni nada por el estilo, es Dios. Y ese Dios se ha rebajado a lavar los pies. Entonces, el agradecimiento cristiano es humilde por el siguiente versículo. De igual modo, ustedes cuando hayan hecho todo lo que les mandaron, digan, no somos más que siervos inútiles, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Este agradecimiento supera todos los agradecimientos de las empresas, de psicológicos y todo eso. ¿Por qué? Porque en realidad tú ni siquiera estás buscando que te agradezcan. Tu salario es haber servido. Si me agradecen o no me agradecen, pum, está colocado en el corazón de Dios, yo lo hago. No es cualquier agradecimiento el agradecimiento cristiano. El agradecimiento cristiano es un agradecimiento humilde. Entonces, primera enseñanza, el católico ingrato escandaliza a los no creyentes o pequeños en la fe. Segundo, se agradece la misericordia de Dios siendo misericordiosos. Tercera, el agradecimiento cristiano es humilde. Cuarta enseñanza, y aquí ya sí entramos al texto de los leprosos. El agradecido se salva, el ingrato solo recibe lo que pide. Cuarta enseñanza, el agradecido se salva, el ingrato solo recibe lo que pide. Doy lectura al Evangelio, dice en el versículo 11 en adelante. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea.
al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Hoy le llamaríamos un hereje. O sea, ni siquiera era un judío hecho y derecho, no, era un samaritano. Y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias, y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No han habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Miren, recientemente yo hice un comentario sobre, bueno, no sé si alguien ha visto ese programa. Está el americano, que es el original, pero también está la versión de México, que me gusta verlo, o el de Brasil, el de Colombia, que se llama Shark Tank, que es un programa de emprendedurismo. Entonces va alguien que está haciendo como un negocio y tiene inversores, gente con mucho billete, etc. Y entonces el último episodio de Shark Tank México, hubo un hombre que llegó con una arrogancia, una soberbia, o sea, casi como diciéndole a los inversores: les voy a hacer un favor y todo eso. Y es bien interesante las respuestas de los inversores a este emprendedor. Entonces puse un comentario, hice como una reflexión, y seguramente en el canal de YouTube ese muchacho va a ver mi comentario. Entonces dije: por si acaso, hermano, no lo tomes personal. Creo que esta experiencia te puede servir para aprender. Y le puse: bueno, y Dios te bendiga. Y abajo en los comentarios me pone una persona: Dios no puede bendecir a personas tan soberbias como este tipo. Entonces le digo: a ver, Dios no bendice por nuestras virtudes, porque nosotros seamos buenos. Dios nos bendice porque Él es bueno. Amén. Empezando por ahí, ¿ok? Empezando por ahí. Entonces, primero vamos dejando claro: Dios nos bendice de muchas maneras, no por el grado de virtud que tenemos. ¿Esto qué significa? Que si alguien, voy a ser exagerado, si un mismo satánico que no se quiere dejar el satanismo, pero no se le entra un poquito, decir: bueno, el diablo no me está ayudando demasiado, pues déjame, le pido esto, la salud a Dios. ¿El Señor creen que va a decir no, porque tú has servido a Satanás y todo eso? No, o sea, Dios en su providencia da cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Porque luego somos irresponsables de creer que si no recibimos un favor de Dios que le estamos pidiendo, es porque no tenemos demasiada fe o porque no estamos tan santos como... Espérate, yo he visto gente muy santa, muy santa, muy santa, no sanar de un cáncer. Y el de al lado, que hasta alejado de Dios, sana. Entonces, Dios sabe a quién darle esas gracias, esos milagros, eso que se pide, ¿verdad? Pero la salvación solamente será al alma agradecida. ¿Los otros 9 se llevaron el milagrito? Claro. Pero ¿se salvaron? No nos dice la Biblia. ¿Quién sabe? ¿Se habrán salvado? Porque lo que tendríamos que pensar es que cuando le pedimos algo al Señor, lo que le pedimos tendría que tener de una u otra forma una relación con la salvación. Y es por eso que a veces el Señor no nos da ciertas cosas que inclusive pueden ser buenas, pero no me va a beneficiar a mi salvación. Más aún la va a perjudicar.
¿Cuántas personas pueden decir, no sé, tienen un cáncer, Señor, sáname? Y habrá que preguntarles, ¿para qué quieres la salud? Porque muchos quieren la salud para seguir pecando saludablemente, ¿verdad? Pues, ¿a qué vas a hacer con esa salud que te va a dar Dios? Dios es tan misericordioso, su amor no tiene tan condiciones, no es tan tacaño como el nuestro, no es nada tacaño como el nuestro, que el Señor bendice hasta al menos santo que tú te imagines, necesita algo, si clama al Señor y el Señor ve prudente, le da esa gracia. Pero eso es garantía de que con lo que recibió lo va a administrar rumbo al cielo. No. Por eso los 9 otros ex leprosos se habrán salvado, no sabemos. Pero el que regresó, igualito a los demás, se llevó, vamos a decir, el milagrito, pero ganó algo siendo agradecido. Fíjate lo que le dice el Señor. ¿No quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, o sea, esto me hace presuponer que los otros 9 no eran extranjeros, eran judíos, vamos a decir, era un ateo, vamos a decirlo así, o un protestante, o un budista, ponle de otra, pero no era católico. Y los otros 9, católicos, pero nunca agradecieron al Señor. Se llevaron lo que pedían, que era el milagrito, sanaron de la lepra, pero hasta ahí se quedaron. Y eso no significa que esté mal, pero te pones en riesgo, porque cuando tú recibes algo, una gracia del Señor, un regalo, una bendición del Señor, siempre grábense esta parte de la Sagrada Escritura. A cada quien se le pedirá según ha recibido. Le estoy poniendo, uno tiene cáncer. Están 2 personas en el hospital y los 2 tienen cáncer. A uno el Señor le hace el milagro y lo sana, al otro no. Pero por mucho que te haya sanado, ¿vas a ser eterno? No. Va a haber otro cáncer o va a haber otra cosa, se te cae un coco en la cabeza y te mata. Tú ves lo que tú quieras, pero te vas a morir un día. Pones a estos 2, al que no la pasó la del cáncer y al que sí tuvo el milagro del cáncer. ¿Será que el Señor los va a juzgar igual? No. Porque a uno le dio chance de sanar, le dio más tiempo de vida, etc. Entonces, cuando tú veas que Dios te da algo, un regalo, un don, que apúntate en algún lado, que no se te olvide de que a cada quien se le pedirá según se le ha dado. Si tuviéramos grabado esa parte del Evangelio, hasta la pensaríamos 2 veces a la hora de pedirle al Señor, ¿verdad? Porque, espérate, o sea, yo le estoy pidiendo, no vaya a ser que estoy suficientemente convertido como para pedirle esto al Señor. Le pido un carrazo, pero no estoy trabajando en mi alcoholismo. El Señor chance y me lo da. Pero ¿en qué voy a quedar? Digo, a veces el Señor es misericordioso y precisamente por eso no nos da las cosas, ¿verdad? Porque dice, no, si le doy ahorita, me echa a perder todo, no está entendiendo el regalo que le voy a dar y esto va en contra de las cuentas que me va a tener que dar a mí. Entonces, o sea, ni para qué meterlo al matadero, ¿eh? Entonces, aguantarlo un poco, ¿eh? Dios sabe, pero por eso la gran diferencia, la enseñanza, el agradecido se salva, el ingrato solo recibe lo que pide. Para aquel que vive en la vida de cara a Dios simplemente para sacarles milagritos, eso no es garantía absolutamente de nada. Es más, les pongo una, que la otra estaba hablando de ello, lo he puesto muchas veces de ejemplo. La típica madre que quiere que su niño se acerque a Dios, su muchachito, su jovencito, que se acerque a Dios. Entonces van y a veces le dicen a uno, acérquemelo al grupo de jóvenes y todo eso. Dios da la gracia y se logra acercar a ese muchachito. Pero ese muchacho se abre tanto a la gracia que no solamente se acerca el grupito, no sé, le sale vocación, se quiere ir de misionero a Siria donde están matando cristianos.
Adivina quién va a ser el obstáculo para que se vaya a Siria. La misma madre que lo trajo para que acérquemelo a Dios. Pero es acérquemelo a Dios, ¿para qué? Para que ya no me rezongue, para que tenga el cuarto limpio, para que me obedezca, para todo eso. Bonita forma de manipular al Señor. Ya tiene eso y el Señor hasta le puso más. Un muchacho que no tiene miedo de ir a evangelizar a un lado donde seguramente lo van a matar. Ay, no, pero entonces usted ha manipulado al Señor. Usted le ha pedido simplemente como para sacarle el milagrito, pero usted no ama al Señor y mucho menos es una persona agradecida. Entonces, el agradecimiento nos abre un panorama. Es parcialmente mentira de que necesitamos una acción de Dios milagrosa para verdaderamente convertirnos. No es cierto. Porque miren, yo he conocido gente sanada de cáncer, no 1, 2, 3 veces, etcétera. Se han salido de secuestros, de accidentes que tú dices, se tendría que haber matado y todo eso. Y al principio, acercaditos a Dios. Y ya después, con otra mujer que no es su esposa, No es garantía absolutamente. O sea, que tú recibas un milagro de Dios que te sane de un cáncer, no es garantía de conversión. Puede ayudarte, pero el corazón del hombre es tan frágil que rápido se nos olvida, rapidito recibimos tantas cosas del Señor que después nos comportamos como si no las hubiéramos recibido de Él. Entonces, de ahí la necesidad de un corazón agradecido, porque un corazón agradecido siempre está consciente de que no se merecía ese milagro, ese regalo. Y ahí podríamos revisar todos. La existencia, ¿quién se la merece? Yo pagué a algo, hice méritos para existir. Ya arrancando eso, ya todo lo demás, pues es gracia, es gracia. El que medianamente tengamos una mediana salud a lo menos para estar aquí. Tantas otras cosas, ¿no? Entonces, el agradecimiento, vamos a decirlo, que le da continuidad a los milagros de Dios, que le da continuidad a las bendiciones de Dios. El que no es agradecido, listo, recibe su milagrito y todo eso, pero eso no es garantía que te vas a salvar, inclusive eso te puede condenar. Eso que conseguiste de Dios te puede condenar, porque como no eres un alma agradecida, se te olvida y ya vives como si el Señor no te lo hubiera dado, de una manera ingrata. Y eso va en contra tuya, ¿por qué? Porque ya lo recibiste y a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Entonces, la enseñanza esta es: el agradecido se salva, el ingrato solo recibe lo que pide. Y la última enseñanza es: el agradecido ve a Dios en lo que tiene. El agradecido ve a Dios en lo que tiene. Dice el versículo 20 de este capítulo de San Lucas. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, véanlo aquí o allá, porque miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes. El agradecido de Dios ve a Dios en lo que tiene. Cuando mi hijo se convierta, yo seré plenamente feliz. Cuando tenga la casa, se la vamos a consagrar al Señor. ¿Y por qué no le consagras ahorita el cuartito que estás? O sea, cuando tenga dinero le voy a dar a los pobres. ¿Por qué no partes la tortilla que ahorita tienes? El agradecido es alguien que vive continuamente en el presente. Y cuando es una caridad, un agradecimiento cristiano, que eso sí lo rompe a cualquier tipo de agradecimiento secular, etc., hasta agradeces lo que otros ven como males. Gracias, Señor,
por la enfermedad que tengo. Te pido que me des la salud, pero ¿sabes qué? El hecho de estar experimentando esta enfermedad, no sé, fíjate cuántas cosas para agradecer. Uno, te agradezco porque esto me está haciendo consciente de la necesidad que tengo de ti. Cuando estaba sano, yo no pensaba en ti. Te agradezco porque esto me está haciendo empático con todas las personas que están sufriendo igual o peor que yo. Te doy, o sea, hasta de los mismos sufrimientos y dolores, de lo que pudiéramos decir malo, hasta de eso agradeces. El agradecido ve a Dios en lo que tiene, sea salud, enfermedad, pobreza, riqueza, en todo absolutamente ahí está Dios. Cuando se me está haciendo complicado ver a Dios en algo, tengo que revisar, vamos a decir, mis niveles de agradecimiento. Porque el alma agradecida ve a Dios absolutamente en todo. Inclusive en aquello que es para la persona común y corriente difícil de ver. La muerte de un ser querido, etc. No es que te alegres y agradezcas por el mal extracto. No sé, te mataron un hijo, no va a decir, pues no sé, voy a poner un altarcito al asesino, no, sino que analizas la realidad y sabes que siempre Dios supera por cualquier cosa. La última palabra nunca la tiene el maligno, ni lo malo, nunca. Pero eso solamente lo pueden detectar los ojos agradecidos. Dice el Señor, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió, la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente. Estoy esperando que el Señor me llegue y tenga una revelación privada y entonces sí voy a servir al Señor y me voy a entregar. Y entonces si Él viene y me dice que sea fiel a mi esposo, pues listo, pero si no, pues Él entiende que tenemos debilidad. O sea, la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente. Por eso, a ver, entiéndase bien, no es una crítica, pero yo tengo un poco de problema con los congresos católicos que a veces están haciendo, porque si se fijan hasta en la publicidad, venga, aquí va a encontrar sanación, liberación, un Señor de poder, etcétera. Yo una vez a uno de los organizadores de un X congreso, que metía mucha gente, yo le dije, oiga, ¿y por qué? Miren, ¿esta es una obra de evangelización? No, sí, que es una obra de evangelización. ¿Qué tal si a un congreso, no le digo que todos, uno, la publicidad y el enfoque del congreso lo hace según un tremendo evangelizador, casi que podríamos decir el mejor evangelizador, como es San Pablo? Y San Pablo dijo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y necedad para los paganos. Entonces le decía, ¿qué tal si un día se arma el congreso, el próximo que viene, y ponga, venga, aquí va a encontrar la cruz del Señor. Aquí va a aprender a amar al Señor en los sufrimientos, a unir sus sufrimientos con los sufrimientos del Señor, a crucificarse con el Señor. Respuesta de este director de este congreso. No, pues nadie vendría. Ah, perfecto. Con eso tú estás diciendo que no estás evangelizando, estás usando la fe para un burdo negocio de meter gente. Las cosas como son. Pero ¿sabes por qué son así estos? Porque muchos, que se ponga el saco quien le quepa, precisamente anda atrás de eso. Va al Congreso para sacar el milagrito, para sacar la bendición. ¿Y cuándo vas a ir por amor al Señor? Te dé o no te dé. Es más, acercarte sabiendo que por acercarte, chance y Dios permite que el demonio tiente más y no solamente no mejores, te vaya hasta peor. El corazón agradecido no se espanta de eso. Porque aunque se ponga la peor, aunque no reciba el milagrito, aunque me quede igual o hasta aunque me quede peor, en cada de esto yo seré agradecido porque siempre habrá cosas en donde yo podré agradecer al Señor en cada una de esas situaciones. Entonces, miren, ya para ir terminando,
Santa Teresa del Niño Jesús, esta monja carmelita que murió a los 24 años, ella murió de tuberculosis, fue terrible lo que pasó, cuando murió un pulmón y medio destrozado, los intestinos gangrenados, terrible, terrible. Y y sabes, de las cosas, ya no se puede mover, ya al final, estaba terrible. Dice que agradecía por las moscas. ¿Cómo así? Dice, sí, porque pues ahorita yo ya no me puedo mover, no estoy en la vida del monasterio y todo eso, y las moscas me molestan mucho. Y les agradezco porque al menos con ella puedo practicar esto de amar a los enemigos, ¿no? Entonces dice, pues no tengo más enemigas porque estoy aquí sola en la enfermería. ¿Qué es lo único que me está haciendo lata? ¿Quiénes son mis únicas enemigas? Las moscas. Entonces le decía, yo le agradezco al Señor por las moscas, ¿va? Entonces, evidentemente esto no es un llamado a la mediocridad, ¿va? Si alguien ve una mosca y sabe que es no higiénico, la matas y todo eso. Pero a lo que voy es, como es un alma agradecida, no se le cierra el mundo, no se ahoga en un vaso de agua. Es capaz de ver hasta en lo más molesto, aquí puedo crecer en la gracia y en el amor a Dios de esta forma. No, yo la manera que voy a crecer es cuando mi esposa por fin se convierta, cuando mi esposo por fin se convierta, cuando todos juntos nos agarremos la mano y recemos el rosario, etc. Listo, sigue soñando con eso. Esperamos un día te lo cumpla. Pero si estás esperando a tener una experiencia de Dios hasta que esté todo lo ideal, nunca vas a tener un alma agradecida. Nunca vas a ser un alma agradecida. Es aquí y en lo que tienes. Habiéndose preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, le respondió: la venida del reino de Dios no se producirá aparatosamente, ni se dirá, véanlo aquí o allá, porque miren, el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, termino citando nuevamente las enseñanzas. Primera enseñanza: el católico ingrato escandaliza a los no creyentes y a los pequeños en la fe. 2. Se agradece la misericordia de Dios siendo misericordiosos. 3. El agradecimiento cristiano es humilde. 4. El agradecido se salva, el ingrato solo recibe lo que pide. Y 5. El agradecimiento ve a Dios en lo que tiene. Pues bueno, con esto terminaríamos. Hermana, no sé si quiere que haya un tiempo de preguntas, si alcanzamos. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta, nada más que, como estoy grabando acá, se me acerca y me dice la pregunta acá. No, nomás lo toma. ¿Qué citas usó? Creo que nada más dijo que iba a usar San Lucas 17 es todo, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, los versículos, el versículo llega hasta el 21. O sea, es lo que les decía, que yo iba nada más a darle lo de los leprosos, pero al ver lo que había antes, pues ahí también se veía la parte del agradecimiento, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No salen, simplemente es para que se grabe la pregunta. Nomás tómelo porque si no, no se va a escuchar. Cuando dice que te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Y se me hace una palabra muy constructiva cuando uno reconoce su miseria y reconoce que Dios le invita a amarle, pero también a hacer el bien a los demás. Eso siento yo, que estamos invitados todos los bautizados y unidos pudiéramos hacer el cambio en vez de estarnos quejando uno de otro. Yo así siento. Ese fue el texto que me vino a mí. Sí, perfecto, sí, porque también esa es otra cuestión. No creo que el problema sea tanto el que uno se pueda quejar, a veces uno lo puede hacer, ¿verdad? Pero ciertamente que la persona agradecida, a lo menos vamos a ponerlo así, gasta más tiempo en agradecer que en quejarse, ¿verdad? Entonces, no es que no se pueda quejar,
Yo tengo por ahí en mi canal de YouTube una charla en donde explico los diferentes tipos de queja de acuerdo a San Luis Griñón de Montfort. Hay un tipo de queja que, por ejemplo, la más básica, que evidentemente no es pecado y todo eso. O sea, no sé, yo he estado bastante yendo al hospital y todo eso. En una de las últimas hospitalizaciones, o sea, el dolor era muy fuerte, ni la morfina me estaba haciendo. Entonces, vamos, no es que estuviera tranquilito, no, me estaba quejando, pero es la propia naturaleza humana que tú dices, en un dolor, o sea, salvo que recibas una gracia muy especial, estarías calladito, pero de ir pegando el grito, porque en realidad es algo físico. Entonces, pero hay diferentes tipos de quejas, y lo pueden ver después en mi canal de YouTube. Pero ciertamente, la persona agradecida no es una persona quejumbrosa. Tengan mucho cuidado con aquel, sobre todo esto se está dando mucho en internet. Hay evangelizadores que de 10 videos, 9.5, 9.9 son quejándose. Quejándose del Papa, quejándose de la iglesia, quejándose de esto, quejándose. Los quejicas simplemente hablan y demuestran que no tienen un alma agradecida. Y solamente las almas agradecidas son las que tienen el discernimiento para entender lo que Dios está queriendo. Ellos creen que están haciendo lo que ellos denuncian porque el Señor les está pidiendo. Yo dudo que el Señor quiere que andes de quejica, o sea, de quejumbroso todo el tiempo. Yo realmente dudo que Dios te esté pidiendo que estés quéjete en cada video, en cada cosa que publicas, y que el Papa y que la iglesia y que todo eso, y que el mundo y que todo. A mí no, eso no me huele a Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, repito, puede justificar cierta queja, pero tienes que demostrarme mínimo el doble de agradecimiento. Cuando tu queja es igual o mayor al agradecimiento, perdóname por mucho que te digas que estás denunciando y quejándote porque el Señor te lo pide, tú te lo estás pidiendo. No es Dios el que te está pidiendo eso, porque iría en contra del espíritu de agradecimiento que Dios nos pide, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues si quieren, así como están, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar primero un momento de silencio. Que no es un silencio hueco, es un silencio para disponerte al Señor, es un silencio en la cual puedes interiorizar precisamente tanto que le tienes que agradecer al Señor, para que tomes conciencia Les voy a invitar para los que quieran, así como están, nada más lo dicen con una voz alta. Una cosa que le quieras agradecer al Señor, si en este momento de silencio tendrían que haber venido muchas, pero que digas una por la cual quieres agradecerle al Señor. Libremente, simplemente decir por esto, no hacer una oración así grande, sino simplemente yo te agradezco, Señor, por esto. Yo te agradezco, Señor, por el día que conocí la casita de oración. Y vamos a decir, después de cada agradecimiento, le decimos, te damos gracias, Señor. Yo te agradezco por haberme dado la vida a pesar del accidente tan feo que tuve. Te damos gracias, Señor. Yo te agradezco, Señor, por esta casita y por cada sacerdote y por cada persona que nos has enviado para instruirnos en tu camino y en tu verdad, Señor. Gracias por Cristo, que ha venido con tanto interés en darnos lo que Él ha recibido. Muchas gracias por eso. Te damos gracias, Señor. También por la hermana, por su perseverancia en estos tantos años
Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo le agradezco a Dios por el estudio bíblico que Sister Consuelo nos da. Ya voy a cumplir creo que 8 años con ella en el estudio bíblico. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias también, Señor, porque me estás permitiendo ir y venir a México sin ningún problema. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Yo quiero agradecer por las 4 cirugías que ha tenido mi esposo este año y que hasta ahorita ha salido bien, gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Yo quiero agradecer por el gran milagro que hizo por mi nieto, que lo libró de una psicosis mental y gracias a Dios está saliendo de ella. Te damos gracias, Señor. Yo te agradezco, Señor, porque todos mis estudios salieron bien. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te agradezco, Señor, por la misericordia que tienes conmigo. Te damos gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por cada día que nos regalas, por tus enseñanzas, por los predicadores que nos vienen y nos siguen. Nos sigues hablando, nos sigues instruyendo y nos sigues llevando de tu mano, Señor. Te doy gracias por todas esas bendiciones que derramas en cada uno de nosotros, que nos dices que nos amos aún en nuestra miseria, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por las enfermedades de mi esposo. Gracias. Te damos gracias, Señor. Quiero dar gracias al Señor por recordarnos el valor de ser agradecidos, decir gracias. Te damos gracias, Señor. Señor, yo te doy gracias por la vida y la oportunidad de conocerte más. Te damos Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la salud de mi esposo, por mis nietos, por la vida de toda mi familia. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu resurrección. Te doy gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia a cada uno de nosotros. Te damos Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis padres. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que me has dado, que son mis hijos, Señor. Te Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el grande amor que tú nos tienes, Señor, y por la fe que has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por mi matrimonio, por estos 25 años que llevamos juntos y que seguimos sirviendo hasta ahora. Por esto te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tenerme de pie después de un gran dolor haberte entregado a mi hija. Sin ti no estaría aquí. Y por mis hijos, que todavía tengo mi esposo. Te damos Te damos gracias, Señor. Y todo esto lo vamos a encomendar en aquella que es maestra de agradecimiento, como es la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, les agradezco, ahora hablando de agradecimiento, les agradezco la oportunidad y que Dios les bendiga. Gracias, hermano.